Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. No daremos paso sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. No daremos paso sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Buenas noches, mis queridos hermanas y hermanas de la Iglesia Príncipe de Paz. Les saluda José Celeri, aquí llevando el culto de caballeros con la apertura en este día maravilloso, día viernes 8 de mayo. Tengo el gusto y el honor de llevar esta palabra, la lectura del día de hoy, pero antes quisiera empezar dando las gracias. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, nuestros pastores que siempre han estado ahí, que siempre nos han orando, nos están teniendo en sus oraciones presentes. Es un gusto saber que la congregación sigue unida a pesar de todas estas tribulaciones que están pasando en estos momentos.
Quisiera llevar la palabra a ustedes en este momento, la lectura del día en Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17. Les repito nuevamente, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos, queridos hermanos y hermanas. Oh Señor, queremos empezar dándote las gracias por todas las maravillas que tú nos das, por el día maravilloso que nos das y nos regalas día a día. A pesar de tantas tribulaciones, Señor, tu palabra nunca nos ha dejado y tu brazo siempre ha sido extendido para el necesitado, para la persona que está orando, necesitando siempre de ti, Señor Padre. Tú eres el fiel justo que nunca abandona, Señor. Damos gracias, Señor, por los alimentos que siempre nos ofreces día a día. Damos gracias, Señor, por las personas que tienen trabajo y por las que no tienen, Señor, tú proveerás a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por todas las maravillas que puedes hacer en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por nuestra congregación, nuestra iglesia. Dios mediante, estaremos unidos para seguir llevando tu palabra, tu evangelio, como Dios nos manda. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ha sido un gusto. Ahora vamos a darle paso al grupo de alabanza. Oh sí, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, por lo que harás en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Hijo de Dios. Y en esta hora queremos levantar nuestras manos en señal de adoración, en señal de humillación, en señal de aleluya, de gratitud a ti, Señor, porque tú has sido bueno, más que bueno, aleluya. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, al descender tu poder, a los que estamos aquí, creo en ti,
tu milagro. Oh, yo creo en mi milagro. Yo creo que estás obrando. Yo lo puedo sentir. Yo lo puedo sentir. Tu presencia es tu presencia. Es tu presencia la que invade mi vida, la que me llena, la que me llena, la que me llena de tu amor, la que me llena de tu paz, aunque pase por el fuego, aunque pase por las aguas, aunque pase por la prueba, aunque pase por el dolor, tú no me dejas, tú no me dejas, tú no me desamparas, tú estás aquí conmigo, tú estás aquí obrando en mí, tú estás aquí como has prometido, tú estás aquí, Jesús. Solamente cree, hermano. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Él está obrando. Él está trabajando en tu milagro y en el mío. Solamente nosotros tenemos que creer y continuar declarando que Él es fiel. Porque Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Síguete gozando, mi hermano. Dios los bendiga, hermanos. En esta oportunidad estamos agradecidos con Dios, ya que podemos a través de este medio poder llegar hasta sus hogares. Y es un gusto poder en esta oportunidad compartir la palabra de Dios. Cuando se nos encomienda predicar la palabra, quizás hay mucho de qué hablar, muchos temas importantes. Sin embargo, quizás no encontramos de una sola vez el tema específico, algo en especial para tratar. Sin embargo, para mí siempre ha sido una preocupación el crecimiento en la iglesia. Y cuando digo crecimiento en la iglesia, me refiero de una forma personal para cada uno de los miembros de nuestra congregación. Y cuando comenzamos a hablar de liderazgo, que es una de las partes que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, vemos la necesidad de personas, de hermanos que puedan entregarse directamente a este ministerio, como es el de guiar a los demás hacia la palabra, hacia la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia hay una cantidad de líderes que sobresalen, de personajes extraordinarios, ya sea en el campo espiritual, ya sea en la política, entre familias, entre gobernadores, entre gobiernos, en reyes. Vemos una cantidad de líderes, y cuando digo líderes, es aquella persona que va adelante de muchos, guiándolos, enseñándoles
mostrándoles la forma de vida de cómo poder sobresalir en cualquier situación. Y en el campo de la iglesia, sí vemos que cada día la gran necesidad de buenos líderes, de gente que ponga su corazón, ponga su voluntad en las manos de Dios para poder guiar al pueblo. Entre estos líderes siempre sobresale para mí hay dos personajes muy buenos para mí como líderes. Por supuesto, sin quitarle el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos, el apóstol Pablo, el otro, el apóstol Pedro. Cada uno de ellos de distinta forma en cuanto a su llamado, pero me gustaría en esta oportunidad hablar del apóstol Pedro, ¿verdad? Y de cómo fue llamado, cómo fue su vida, cómo fue su transformación, cómo fue el cambio que Dios hizo en su vida personal primeramente, cómo Dios lo cambió, su carácter, su forma de ser. Ahora, cuando escuchamos la palabra líder, quizá no podemos visualizarnos nosotros entre los líderes, ya que para muchos, y yo lo entiendo, quizá es una palabra muy fuerte, porque trae compromiso, trae responsabilidad, trae preparación, pero sobre todo el temor a Dios en el campo espiritual, el temor a Dios sabiendo que los está guiando a las personas al conocimiento de Dios, el hacer su voluntad. Por lo tanto, es muy poco probable que cuando digan la palabra líder, nosotros creamos que podemos ser un líder o un guía espiritual, o estar a cargo de un grupo, encargado de su crecimiento. De manera que para muchos, y yo considero que así es, la palabra líder es de mucho peso. Mayormente por la responsabilidad delante de Dios que conlleva lo que es estar delante de Dios representando a un grupo, a un pueblo. Bien, lo primero que podemos ver muchas veces es nuestra incapacidad o debilidad en muchas áreas de nuestra vida. Eso sí, reconocemos el compromiso que todo esto conlleva. Si se nos preguntara si queremos ser líderes, quizá diríamos un no, con cierto temor, o quizá diríamos no estamos preparados, no tengo la capacidad para hacerlo. Aunque muchas veces cuando se nos llama a liderazgo es por no adquirir un compromiso. Casi siempre eso es. Ahora, volvamos a la vida de Pedro. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 15, encontramos que un versículo que dice, y levantándose Pedro en medio de sus hermanos, habló a la congregación. Ahora, vemos a un Pedro ahí que se levanta en medio de los hermanos, en una iglesia naciente. Aquí Pedro tomó la decisión en medio de sus hermanos para tomar ciertas decisiones. Recordemos que había pasado un tiempo ya en el cual el Señor había ascendido a los cielos y les había encomendado el ministerio de la predicación. En otras palabras, ¿qué fue lo que hizo a Pedro levantarse en esa ocasión? Pero primero, antes de responder esta pregunta, quisiera que viéramos a Pedro, el mismo Pedro, que se levanta en la congregación, verlo 3 años o 3 años y medio antes de esta situación. Podemos recordar la trayectoria y lo que ayudó a tomar la decisión como líder. En esta oportunidad, número 1, Pedro tomó un tiempo de enseñanza, fue llamado entre los 12 apóstoles, pero primero entre la multitud. El Señor Jesús en el capítulo 5 de Mateo dice que abriendo sus labios comenzó a enseñar a la multitud, y entre eso él mencionó aquellas famosas parábolas de lo que es la sal de la tierra, la luz del mundo.
Entre los temas que Jesús también se dedicó a enseñar en esa ocasión, habló acerca de lo que es la ley, lo que es el juramento, la oración, el afán y la ansiedad y muchos temas más. Que Jesús en su momento vio la necesidad de enseñar al pueblo. Jesús estaba formando bases sólidas para un liderazgo. Estaba formando también el carácter entre las gentes que él había llamado. Y si no fijamos, allí estaba Pedro. Si está a su alcance, le voy a pedir que busque en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 18 en adelante. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. En ese momento ellos, dejando las redes, al instante les siguieron. De manera que vemos a un Pedro recibiendo enseñanza, a un Pedro entendiendo lo que es la palabra de Dios, a un Pedro desde sus primeros pasos para formarse lo que podemos ver más adelante, lo que es el liderazgo. De manera que en ese momento acepta su llamado, deja sus redes y sigue al maestro. Pedro fue el que, preocupado entre algunos de los puntos que vemos, fue un poco compulsivo, aunque se le llama, dicen que fue demasiado. Sin embargo, él era sencillo, él veía las cosas reales y aunque, como decimos muchas veces, falló, era su forma de ser, en el sentido de que él trataba de ayudar, trataba de sobresalir, pero esa era su forma de ser. En una ocasión incluso, al ver la multitud que Jesús estaba predicándoles, y luego Jesús comenzó como a dar una palabra un poco más fuerte y más fuerte, declarando responsabilidad sobre la gente comenzó a irse. Recordémonos, yo siempre cuento este punto, que la multitud se acercaba a Jesús mayormente cuando él daba de comer, cuando él daba aquellas panes y pescados. La gente se le aglomeraba, pero cuando comenzaba a hablarles de la responsabilidad del reino, la gente comenzaba a retirarse. Al punto que muchos decían: wow, vámonos que hoy quizás no va a haber comida y esta palabra está demasiado fuerte. Fue Pedro el que le dijo: Señor, muchos se están retirando. Aún los mismos discípulos dicen: qué dura es tu palabra. Sin embargo, Jesús, al decirle: bueno, si quieren ustedes también pueden irse, fue él mismo el que dijo en Juan capítulo 6, Señor, pero entonces ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Entonces vemos a un Pedro conociendo la voluntad de Dios de una forma poco a poco. Pedro tuvo también el privilegio de salir de dos en dos en los primeros enviados que Jesús mandó a predicar, de casa en casa, de dos en dos, lo que conocemos como aquella porción llamada la misión de los 12. Estamos viendo acá que Pedro no llegó a ser un líder del día a la noche o de un momento a otro, sino que tuvo su formación, tuvo su tiempo, tuvo sus tropiezos, tuvo sus virtudes, pero también sus desaciertos. Es impresionante que el ministerio de Jesús, el propósito al principio fue solamente formar líderes. Los llama y les enseña. Los llama y va transformando aún su forma general de ser. Ahora imagínense el costo de formar y pulir a Pedro. Cuando cualquiera de nosotros pudiéramos pensar en Pedro como un líder, lo vemos quizás ya en la posición de una forma como terminada, pulida, como dijéramos en otras palabras. Sin embargo, si nosotros comenzamos a escarbar bien cómo era el
Pedro real antes de que fuera llamado, ahí vemos en realidad lo que es un Pedro. Quizá voy a usar una palabra un poco tosca que se puede escuchar, como decir que Pedro era bruto, ignorante, impulsivo, orgulloso, violento, débil de carácter, inestable, inquieto, ruidoso, temeroso y quizá muchos defectos más que si lo comparamos con nuestra vida cualquiera puede decir, o al menos yo digo, wow, yo tengo todos esos defectos. La clave aquí es dejarse guiar. La clave aquí es reconocer su situación, decidir seguir al maestro, sabiendo que en él tenemos la oportunidad de nuestro crecimiento. Pero aún en medio de todas esas debilidades, Pedro tenía una virtud que a pesar de sus fallas, las reconocía, pero perseveraba. Intentaba de nuevo. O sea que él quería hacer muchas cosas, aún en su humana debilidad, y por eso fallaba. Esto me suena bastante común en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros hemos querido hacer cosas que han salido de nuestro corazón de buenas intenciones, sin embargo, no han sido muy provechosas, no han sido aceptables, no han sido las correctas, podríamos decir? Pero vemos a un Pedro después de este trayecto de enseñanza, de preparación con el maestro. Al principio yo dije que levantándose Pedro de en medio de la iglesia, en medio de sus hermanos, comenzó y trajo un buen sermón. Al punto que en su primer sermón, las almas que son contadas son más de 3,000 personas. Ahora, la clave aquí fue de que Pedro perseveró en la enseñanza. Pedro estuvo cerca del maestro, no lejos. Pedro se esforzó, aun a pesar de sus caídas, él se levantó, porque si vemos a un personaje que es más señalado en la Biblia de sus fracasos, es el apóstol Pedro. Aquel que dijo, Señor, si todos te negaran, yo estoy dispuesto a dar hasta mi vida. Pero luego lo vemos que aún negando que él era un discípulo. Así que incluso el Señor, cuando les contaba a sus mismos discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, ser insultado y aún llegar hasta la muerte, el mismo Pedro en su impulso le dice, Señor, que nada de esto te acontezca, queriendo o pensando hacer bien, queriendo detener la obra de Dios. En este caso, el mismo Señor lo reprende e incluso hasta le dice, apártate de mí, Satanás. Pero a pesar de todo esto, una de las cosas que Pedro no le daba temor fracasar en el intento, como se dice. Muchas veces nosotros quisiéramos hacer muchas cosas. Sin embargo, por el miedo al fracaso, no lo hacemos. Y ha pasado el tiempo, ha pasado los años, y quizá más de alguno de nosotros ha dicho, wow, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? ¿Qué hubiera pasado si por lo menos hubiera dado mi primer paso? Aún en sus debilidades, imagínense que en su impulso que tenía. Dice la porción de la Biblia que en una ocasión, en Mateo 14, después de haber predicado el maestro, después de haber traído la enseñanza a la multitud, los mandó a que cruzaran el mar en una barca. A medianoche dice que se aparece el maestro y todos pensaron que era un fantasma. Tuvieron temor durante a medianoche por el viento y por toda la marea. De repente ven a alguien como un fantasma. Jesús les dice, no teman, soy yo. Aquí vemos a Pedro, el que sobresalía. Y dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Todos los demás se callaron,
nadie dijo nada, pero Pedro, el impulsivo, le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Pedro caminó, pero la Biblia dice que después él cayó al ver el oleaje, al ver quizá la realidad que estaba viviendo, de un momento a otro cambió. Por lo tanto, Pedro dice que se hundía y el Señor lo tomó de la mano. Aunque muchos siempre han criticado la fe de Pedro, que perdió la fe, pero si ustedes se fijan, fue el único después de Jesús que caminó sobre las aguas. Este es el Pedro que estoy ahora tratando de enseñarles, esta faceta de la vida de Pedro, que para llegar a ser grande hay un crecimiento. Para poder llegar a ser líder hay momentos de aprendizaje, de sumisión a la palabra, de crecimiento en todo el sentido, para poder llegar a ser un hombre de fe, un líder, alguien que reconozca su llamado. Así que debemos nosotros pensar en el llamado. Yo hice una pregunta al principio. ¿Qué es lo que pensamos nosotros cuando se nos llama al liderazgo o cuando se menciona la palabra líder? Vuelvo a decir quizás lo que yo pensaba, o muchos de ustedes lo han pensado. Nos vemos lejos del grupo, nunca pensamos en llegar a ser líder, nunca pensamos en que podamos guiar a alguien. Sin embargo, en la iglesia, si ustedes se ponen a ver alrededor en toda la congregación, hay mucha necesidad de poder guiar a los hermanos. Muchos tienen un cierto conocimiento, algunos incluso no tienen una base sólida ni aún en su vida personal, mucho menos van a ser preparados para poder guiar a otros. Jesús dijo que ciego que guía a ciego, ambos caerían al hoyo. En este caso, el Señor Jesús nos llama a prepararnos, nos llama a deleitarnos en su palabra, nos llama a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para poder estar preparados para cuando sea necesario. Se está diciendo que en estos tiempos de la pandemia, mucha gente está reconociendo al Señor. Muchos están siendo sanados. Mucha gente, a pesar de esta enfermedad, por causa de ella misma, está llegando a los pies de Cristo. Esto es muy bueno. Incluso muchos que se habían apartado del Evangelio, del Señor, están reconociendo y reconciliándose con Dios a causa de esta enfermedad. Si ustedes se fijan, muchos presidentes están pidiendo que el pueblo debe unirse en oración. Muchos gobiernos están reconociendo que solamente Jesucristo es la alternativa, la solución para este momento que nos ha tocado. Ya que esta enfermedad se lleva los que tienen dinero como a los pobres, los de posición alta en la escala social como aquel que quizás no es ni reconocido, tanto al sabio como aquel que no tiene mayor conocimiento. Esta enfermedad no ha respetado a nadie. Así también es el pecado. El pecado no respeta posición económica, social, ni conocimiento, ni nada. Pero si le buscamos la parte positiva, Dios está haciendo siempre el llamado. Si no lo hace de una forma, lo hace de otra, a fin de que el hombre pueda reconocerle como su Señor y Salvador. Así que si se está diciendo que después de esta pandemia, después que Dios nos ayude a pasar esta situación, las iglesias se van a llenar, con mayor razón yo creo que es tiempo de prepararnos, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de leer la palabra, de edificarnos nosotros mismos para prepararnos para esta cosecha que vendrá.
Siempre en la historia han habido oportunidades en las cuales la iglesia ha crecido, han habido avivamientos, aunque después han decaído. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos que estar a la expectativa de que muchas almas van a venir a nuestra iglesia. Ya hay una estadística ahí de mucha gente que está prometiendo, está diciendo que cuando pase de esta enfermedad, de esta situación, va a acercarse a la iglesia. Qué bueno sería que nos preparáramos para poder recibir a todas estas almas, a todas estas personas que vendrán con la ayuda de Dios a nuestras congregaciones. Y la palabra que el Señor dijo es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Esto se cumple cada tiempo que nos toca vivir. Siempre ha habido mucho trabajo y muy pocos obreros. De manera que tenemos que dejarnos guiar por Dios, tenemos que prepararnos y saber de que para este tiempo Dios nos ha puesto en la iglesia. La pregunta sería, ¿cuántos estamos dispuestos a prepararnos y a buscar de Dios para poder ser mejores cristianos y prepararnos para guiar? Yo siempre he dicho que tenemos que prepararnos con la palabra porque se nos va a servir a nosotros. Y siempre va a haber gente que se nos va a acercar a pedirnos un consejo. Siempre va a haber gente con necesidades que necesitará de una palabra de consuelo. Siempre va a haber gente que, sabiendo que nosotros somos hijos de Dios, confiará en nosotros y buscarán ayuda en nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar preparados, listos a responder a todo aquel que demande conocimiento de lo que nosotros profesamos como cristianos. Así que espero que en su corazón esté esta palabra de prepararse primeramente personalmente, para uno mismo, y luego para poder compartir este mensaje de salvación, estas buenas nuevas hacia la gente perdida. Así que yo hago un llamado. Acuérdense de Pedro, cómo era su personalidad, todos sus defectos, pero que dejándose guiar por el Señor Jesucristo, su forma de ser cambió, y luego lo vemos al frente de la iglesia, guiando a la iglesia. En los primeros capítulos del 1 al 4 vemos a un Pedro tomando decisiones por sus hermanos con el fin de guiarlos. Quizás llegará un momento en el cual tengamos que tomar decisiones, decisiones para aconsejar, para guiar, porque tarde o temprano se nos van a acercar mucha gente diciéndonos qué creemos de Dios, quién es Dios, con qué podemos ayudarle nosotros si no estamos preparados. Ahora recuerden, al que Dios llama, Dios lo capacita. Al que Dios llama, Dios le da sabiduría, conocimiento. De manera que en esta oportunidad, espero que esta palabra pueda inquietarlos, pueda haber llegado a su mente, a su corazón, para que puedan ver la necesidad de, primeramente, de prepararnos y la necesidad que hay con muchas personas. Una vez más, si se dice que va a haber una cosecha de almas después de esta pandemia, después de esta enfermedad, con mayor razón tenemos que prepararnos, ¿verdad? Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y espero que esta palabra sea de mucha bendición. Dios les bendiga. Tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia
tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen Padre.